Bien, vamos a ver ejercicios, problemas de aplicación. Vamos a tomar la pregunta número 3 de problemas para el alumno como un buen ejemplo para la aplicación de la ley de inducción de Faraday. A ver, veamos de qué se trata. Dice, una bobina de 600 espiras se encuentran perpendicularmente dentro de un campo magnético uniforme. Bueno, te está hablando acá de un conjunto de 600 espiras. No vamos a dibujar las 600 tampoco, ¿no? Y ahí queda indicado, pues, ¿no? Ahí está. La cantidad de espiras, 600. Dice que esa cantidad de espiras se encuentra perpendicularmente dentro de un campo magnético uniforme. O sea, acá hay un campo magnético uniforme que está atravesando en forma perpendicular las 600 espiras. En forma perpendicular pasando a través de las 600 espiras. Dice además que se representa la variación, la gráfica nos muestra la variación del flujo magnético a través de la bobina en función del tiempo. Determine la FEN inducida en el intervalo de tiempo de 0 a 6 segundos. La FEN inducida. Como podemos notar acá, esta FEN inducida la podemos calcular así, como n veces la variación del flujo sobre la variación del tiempo. En valor absoluto, obviamente, ¿no? Es la variación del flujo, ¿no? Sobre el intervalo de tiempo. El tiempo ya sabemos que siempre es positivo. A ver, veamos entonces. Dice en los 6 primeros segundos, o sea, si son los 6 primeros segundos es toda esta parte. 6 segundos. De 0 a 6, 6. Ya tenemos 6. N, 600. ¿Qué te faltaría averiguar? La variación del flujo. Pero en estos 6 segundos la variación del flujo es esta parte, ¿sí o no? Vemos que la variación del flujo ¿a qué sería igual? De 5 a 8, 3. Entonces acá sería 3. Por lo tanto, la FEN inducida nos dice que esto sería ¿cuánto? De 300 voltios. Resolviendo esto. ¿Sí? Simplificamos acá, 100 y 3, 300 voltios. Siendo la respuesta la alternativa C. Bien, seguimos ahora con la pregunta 3 de los problemas de clase. Dice acá, una espira conductora circular se mueve horizontalmente con una rapidez constante y penetra en una región de campo magnético, tal como muestra la figura. En relación a este fenómeno indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, acá notamos que hay una espira, esta espira está fuera de la región, acá está la región donde hay campo magnético, ahí está la región, entonces va a entrar, o sea, va a cruzar a través de esa región, así, ¿no? Con rapidez constante. Bien, a ver, dice 1, cuando la espira entra gradualmente a la región del campo magnético se genera una corriente en sentido antihorario. Bueno, habría que ver pues cuando entra a esa región. Vamos a aprovechar acá, hacemos un gráfico. Digamos que acá está pues entrando la región, ¿no? Está entrando la región, pero al entrar a esa región hay campo magnético, ¿no? Así, ¿no? Hay campo magnético que está pasando a través de su sección transversal. Ya está. O sea que el flujo magnético estaría aumentando. Claro, pues no había nada, cuando estaba afuera no había nada, ¿no? Conforme fue entrando a esa región, el flujo fue aumentando. Y si el flujo está aumentando, entonces se genera una FEN que trata de anular esto que está aumentando. Como está entrando, el flujo magnético que está aumentando está entrando al plano del papel, entonces el inducido va a ser así, va a ser saliendo. Este será el inducido. Ese va a ser el inducido. ¿Para qué? Para que vaya anulando a las que están ahí, pues,
apareciendo, va anulando. Entonces, ya teniendo la dirección del flujo inducido, utilizamos la regla de la manito. El dedito gordo hacia afuera del plano, del papel, y haces girar el resto de dedos. Al hacer girar el resto de dedos, ¿qué dirección te va a quedar? ¿Qué dirección te queda? Esta, ¿no? Sentido, ¿qué cosa? Mira, dedito hacia afuera, sentido antihorario. O sea que la corriente inducida tiene sentido antihorario. ¿Y qué es lo que nos dice la primera? Dice, cuando la espira entra gradualmente a la región del campo magnético, ¿se genera una corriente en sentido antihorario? Sí, la primera es verdad. Acá está, la primera es verdad, ¿no? Está entrando al plano donde hay campo magnético. La segunda, cuando la espira se encuentra en movimiento dentro de la región del campo magnético, ¿se genera una corriente en sentido horario? No, eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque dice que se encuentra dentro de la región del campo magnético, o sea, durante el tiempo en que está avanzando, pero dentro de la región del campo magnético. Mira, ve, ahí no hay variación del flujo magnético. Ahí no hay variación del flujo magnético. ¿Cuándo está variando? ¿Cuando sale o cuando entra? ¿Sí o no? ¿Está bien? Por lo tanto, ahí eso definitivamente es falso, ¿ya? Si está en movimiento dentro de una región del campo magnético, ¿se genera? No se genera corriente eléctrica si todo el cuerpo está dentro de esa región donde hay un campo homogéneo. La tercera alternativa, a ver, la tercera proposición. Dice, cuando la espira sale gradualmente de la región del campo magnético, se genera una corriente en sentido antihorario. Veamos. Vamos a dibujar por acá el límite de esa región donde hay campo magnético. Acá, en toda esta región hay campo magnético que está entrando. Y la espira está acá. Pero ahora la espira está saliendo. Está saliendo. Y cuando está saliendo, el flujo magnético a través de la región, a través de la espira, estaría aumentando o disminuyendo. Cada vez que va saliendo va perdiendo línea, ¿sí o no? O sea que ese flujo magnético está disminuyendo. Y si el flujo magnético está disminuyendo, entonces el flujo inducido no quiere que cambie, no quiere que disminuya. Por lo tanto, el flujo inducido tendría que ser en la misma dirección. Ese sería el flujo inducido. Y si esa es la dirección del flujo inducido, o sea, entrando también, entonces colocamos nuestro dedito entrando al plano del papel, dedito gordo entrando al plano del papel, el resto de dedo gira y ¿cuál sería el sentido de la corriente inducida? Este sería el sentido de la corriente inducida. O sea que la corriente inducida sería sentido horario. Entonces nuestra tercera alternativa dice que se genera una corriente en sentido antihorario. No, sería falso. O sea que la respuesta sería verdadero, falso, falso. Vemos ahora la pregunta 6. Dice, un transformador está siendo utilizado para reducir un voltaje efectivo alterno de 120 volts a 12 volts. O sea, el voltaje eficaz de uno es 120 volts, la entrada, y el voltaje en 2, o sea, la salida, es de 12 volts. Dice, este transformador tiene 200 espiras en el primario. El número de espiras en el primario es 200. 200 espiras en el primario y se observa que disipa una potencia de 60 watts. La potencia es la misma. La potencia, recordemos que es la misma, 60 watts. No me da el número de espiras en el secundario. 60 watts, dice, disipa una potencia de 60 watts en una lámpara conectada a su secundario.
Ah, bueno, te da la potencia de la lámpara en el secundario, donde fue conectada a un secundario. Suponiendo que no hay pérdida de energía en el transformador, determine el número de espiras en el secundario. La pregunta es el número de espiras en el secundario. Bueno, pero nosotros sabemos de que B1 es a B2 como N1 es a N2. Y ya tengo la información, ¿no? B1 es 120, B2 es 12, N1 es 200 y esto es N2. De acá te va a quedar 10, N2 sería ¿cuánto? 20. N2 sería 20 vueltas, siendo la respuesta la alternativa C. Bueno chicos, espero que les sirva esta clase para aprender un poquito más con respecto a esta última parte ya de electromagnetismo. Gracias.